Bendiciones, mis amados, que el Dios de los cielos los bendiga en este día rica y abundantemente. Agradecemos al Señor pues por un día más que nos da, que nos regala. Como decía el salmista, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y estaremos alegres. En este día pues quiero compartir con ustedes un tema muy importante que hoy pues empezaremos y si Dios nos lo permite la otra semana terminaremos, porque es un tema bastante extenso, pero he tratado pues con la ayuda de Dios de simplificarlo de la mejor forma, hacerlo de la mejor forma sencilla, porque es un tema, hermano, que debe importarle a todo cristiano y a todo ser viviente en esta tierra, porque tiene que ver con la salvación de nuestra alma, que es prácticamente una de las cosas que por miles de años el ser humano ha tratado de buscar, encontrar la respuesta de cómo poder acercarse a Dios. Y aunque ya hay mucho conocimiento de Dios, muchos también desconocen la obra que Jesucristo hizo por la humanidad, porque muchos saben que Jesucristo vino a la tierra y murió por sus pecados, pero muchos no saben qué implica en realidad y a qué profundidad puede esto ser importante en la vida de nosotros, porque Dios ha revelado ese conocimiento a través de la muerte expiatoria de Jesús, y que todo cristiano debe tener bien presente eso. En el libro pues de los Romanos, donde está prácticamente el fundamento de esta doctrina, es donde pues nos ocupa en este día, y prácticamente vamos a estar estudiando pues estos dos mensajes, que empieza uno hoy y la otra semana, si Dios quiere, concluimos. Estará fundamentado en el libro de los Romanos, porque es donde Pablo habla de la justificación del hombre ante Dios. Y el tema se titula Justificados por la fe. Hemos estado hablando mucho de la fe en estos días, pero viéndola desde diversos ángulos. La semana pasada estuvimos viendo pues de que nosotros andamos por fe y no por vista. Pero ahora vamos a tocar la fe en cuanto a lo que es la parte de la justicia de Dios, la justificación del hombre ante Dios. Y quiero leer 3 versículos para fundamentar pues nuestro mensaje, que está en Romanos 9, capítulo 9, verso 30 al 33. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí en Sión, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Quiero orar para dar inicio pues a esta enseñanza y pedirle a Dios pues su ayuda, su bendición, su unción también sobre mi vida, y que esta palabra pueda sernos de gran ayuda. Padre, en esta hora te doy gracias porque tú eres bueno, tú eres santo. Tú sabes por qué, Señor, grabamos estos mensajes, cuál es el propósito. El propósito nuestro, Señor, es que tu palabra pueda bendecir y pueda edificar a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan. Padre, ayuda a este siervo inútil una vez más. Dale sabiduría, dale entendimiento. Pon en mi boca las palabras sencillas que puedan ser entendibles, para no estar usando términos teológicos, sino de la manera más sencilla, Señor, posible, para que podamos entender y comprender y guardar sobre todo en nuestros corazones esta palabra que tú nos das, Señor. Desde ya, mi Dios, te doy a ti toda gloria y toda honra, porque tuya es, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Justificados por la fe. El tema de la justificación es un tema muy importante para la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es la depositaria de todas estas doctrinas que nuestros apóstoles nos dejaron,
Doctrinas son las normas que ellos enseñaron a la iglesia para que cada uno pueda comprender y entender cuál es su herencia, por qué Cristo vino, por qué murió, por qué resucitó y cómo Dios cumple sus promesas, promesas milenarias que dio hace mucho tiempo a hombres de Él y que se cumplieron literalmente en la vida del Señor Jesucristo. Claro, sería muy extenso poder hablar de todo esto. Por eso, hermanos, vamos a ir por parte. Y voy a tocar en 2 temas esto, y créame que 2 temas tampoco es suficiente, pero trataremos pues con la ayuda de Dios de poder desglosar esto. El término justificar, porque estamos hablando de la justificación del hombre por fe. El término justificar viene de un vocablo hebreo que se llama sedet, que significa declararse justo, que no se le imputa culpa, que es justo por gracia y misericordia divina. Eso es pues lo que significa justificar, parafraseando yo pues el significado. O sea, Dios no culpa de pecado al hombre. Y no porque el hombre no sea pecador, sino porque hay una forma de justificar que Dios trajo al mundo a través de Jesucristo para que el hombre pudiera acercarse a Él. El apóstol Pablo dice en este pasaje de Romanos: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! El término gentiles en la Biblia se refiere a los no judíos o a personas que no practican la religión judía o que viven ajenos del conocimiento de la ley de Moisés, que es la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Entonces, nosotros somos gentiles, primero porque no nacimos en el pueblo de Israel, segundo porque no practicamos la ley de Moisés, y tercero porque somos incircuncisos. Y este tema de la circuncisión pues lo voy a tocar más adelantito en el mensaje. Entonces, para los judíos, todo el mundo que no es judío, que no practica la ley de Moisés, es gentil. Entonces, porque nosotros los gentiles tenemos otras creencias y aún religiones distintas. Se dice que los gentiles no iban tras la justicia, pero fueron alcanzados por ella. Porque, hermano, en Jesucristo se cumplen tantas promesas. Porque el Señor dice, a través de un profeta dice: fui hallado por los que no me buscaban. ¿Quiénes? Nosotros los gentiles. O sea, nosotros no buscábamos a Jesús, no buscábamos a Dios porque no teníamos el conocimiento correcto. Porque así como Jesús le dijo a la samaritana: mujer, ustedes no saben lo que adoran. Nosotros los judíos sí sabemos lo que adoramos, y en eso ellos tienen razón. Entonces, el mundo gentil no sabe lo que adora. Pero a pesar de que en nuestra ignorancia, dice la Biblia, que fuimos hallados por el Señor. Por eso Pablo dice: los gentiles que no iban tras la justicia fueron alcanzados por la justicia de Dios. ¿Cómo fueron alcanzados? Por la misericordia de Dios, por ese plan eterno que Dios había trazado para la humanidad. Sin embargo, dice la Biblia que los judíos, ellos sí tenían una ley, y ellos, a través de todas las normas, estatutos y mandamientos que Dios le había dado al pueblo de Israel, esa ley los acercaba a ellos a Dios. Pero esa ley no los hacía justos a ellos ante Dios. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, los gentiles estaban prácticamente condenados por causa de su pecado, por causa de su ignorancia, por causa de estar lejos de los pactos y las promesas, porque como no éramos del pueblo de Israel, estábamos exentos de esto.
entre comillas. Entonces es importante, hermano, ver un ejemplo, porque para poder comprender esto, hermano, tenemos que ir por pasos. Le pido pues que tenga un poquito de paciencia para que podamos irlo ilustrando y que usted pueda entender esto. Hay un ejemplo que es importante de señalar, que es el del patriarca Abraham, porque, hermano, es allí donde empieza todo, con la vida de Abraham. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, en otras palabras, por creerle a Abraham a Dios, él fue considerado un hombre justo. Entonces, ¿qué le creyó Abraham a Dios? Bueno, Abraham le creyó a Dios muchas cosas. Aquí en Romanos capítulo 4, verso 1 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, ¿qué Pablo quiere decir aquí? Que Abraham no fue justificado porque él hizo algo para Dios. No, Abraham fue justificado porque le creyó a Dios. Y él pone el ejemplo del obrero. Al obrero no se le paga un salario porque el jefe de ese obrero tiene gracia o misericordia de darle un dinero a ese obrero, o porque le cae bien ese obrero. No, el jefe le paga al obrero porque él hizo un trabajo. Y ese dinero que él le paga no es por gracia, sino que es una deuda que le debe ese patrón a su empleado o a su colaborador por haberle hecho un trabajo. Entonces, ese es el ejemplo que Pablo pone para diferenciar lo que es la gracia de la ley. La ley es, si tú haces esto, tú recibes esto. La ley de Moisés. La gracia dice, si tú crees esto, recibes lo otro. Entonces, son dos puntos que no es que están antagónicos o contradictorios, sino que son dos caminos que Dios estableció para que el hombre se acercara a Dios. Entonces vamos a ir explicando esto paulatinamente para que usted pueda pues tener bien claro este concepto. Dice que cuando Abraham le creyó a Dios, esto le fue contado por justicia. La pregunta es, ¿qué le creyó Abraham a Dios para que fuese él considerado un hombre justo? Ok, Abraham fue llamado por Dios de Ur de los Caldeos, una ciudad persa, porque déjeme decirle que Abraham era persa, iraní, lo que hoy en día se conoce el país de Irán. Y él fue llamado por Dios en medio de ese pueblo gentil y pagano. Dios lo llama a él y lo escoge para levantar una nación nueva, con leyes nuevas y con el verdadero conocimiento revelado de Dios. Porque déjeme decirle que en la ciudad donde Abraham nació y se crió, ahí se adoraban dioses, se adoraban a ídolos. O sea, todos los pueblos de esa época tenían dioses, o sea, ídolos, a los cuales ellos adoraban, a los cuales ellos pues le prodigaban poderes sobrenaturales, que ellos le daban respuesta a sus oraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sabemos que todos esos ritos están enmarcados en lo que se llama el paganismo, porque esos dioses eran obras de mano de hombre. Todas esas imágenes, esas esculturas, eran hechas por la mano de los hombres. O sea que eso era parte de la, yo diría, de la inventiva humana, que el hombre siempre ha tenido el deseo de adorar a alguien. Y lógicamente, en medio de ese oscurantismo, Satanás, el rey de las tinieblas, engañó a la humanidad. Y hoy en día millones de personas todavía siguen engañadas en medio de esa oscuridad, adorando lo que no saben, como Jesús dijo, ustedes no saben lo que adoran.
Entonces, Abraham le creyó a Dios cuando fue llamado, dejó su casa, dejó a sus familiares y se fue a una tierra que él no conocía, obedeciendo un llamado divino. De allí, hermano, parte esa gran justicia que hubo en Abraham de creerle a un Dios desconocido, de creerle a un Dios que él no veía, porque ellos estaban acostumbrados a ver imágenes. Él no estaba viendo nada, sino que él se movió por fe. Entonces, cuando Abraham llega a Canaán, a la tierra que él le iba a prometer, ahí es que Dios le hace a él sus primeras promesas. Génesis capítulo 12, te puede ver allí cuando Dios le dice a él que lo iba a bendecir, que lo iba a multiplicar, que pudiera ver las estrellas del cielo y contarlas, que así como las estrellas, el cielo estaba tachonado de estrellas, así mismo sería su descendencia. Promesas muy hermosas que Dios le da a Abraham. Y también dice que Dios le promete a Abraham que a través de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Y es importante esto, todas las familias de la tierra, no específicamente una raza o un país en particular, no. Dios le dio una promesa universal a Abraham, que es importante que la tengamos presente. Otra cosa que Abraham le creyó a Dios fue que cuando él tenía 100 años y su esposa 90, Dios le promete un hijo. 90 años tenía Sara. O sea, hermano, 90 años, en 90 años Sara no pudo parir un hijo. Y cuando llega a esa edad, es que Dios entonces le promete que ella tendría un hijo. Hermano, eso va en contra de toda la lógica humana que pueda haber. Ese tipo de promesa que Dios le dio a Abraham. Entonces, hay que estar fuera de los cabales, hermano, para creer estas promesas, definitivamente. Porque cualquiera diría, esto es una locura. Pero dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. Y por causa de esa fe, él fue considerado un hombre justo. ¿Por qué? Porque Abraham con su fe le estaba permitiendo a Dios, hermano, cumplir sus promesas. Y esto es algo importante que debemos tener nosotros claro. Dios quiere y Dios tiene un plan para cada persona que viene a esta tierra. Desde antes que nosotros vengamos a esta tierra, ya Dios tiene una agenda para nosotros, preparada. Pero que eso se cumpla no depende de Dios, depende de nosotros. ¿Qué hubiese pasado si Abraham no le hubiera creído a Dios? Si Abraham hubiera dicho, no, esta visión es una fantasía, esto no es real, o esto no tiene pie ni cabeza. Él pudo haberlo hecho. Cualquiera otro, quizás tú y yo lo hubiéramos hecho también. Pero dice la Biblia que él sí le creyó a Dios. Y ahí vemos que Dios no se equivocó cuando lo escoge a él. Porque Abraham reunía en sí cualidades que no todo ser humano tiene. Y por eso él fue un instrumento en la mano de Dios. Entonces, el apóstol dice, mas Israel, en Romanos 9:3, mas Israel que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó. O sea, la ley de justicia, ¿qué quiere decir esto? Que toda la ley de Moisés es justa. Es una ley extraordinaria lo que Dios hizo. Pero hermano, esa ley rebasaba las condiciones humanas. Rebasaba la capacidad del hombre. Y eso es algo pues que vamos a ver. Dice, porque esa ley, ellos iban tras esa ley, no por fe, sino por las cosas que ellos podían hacer para agradar a Dios. Y aquí hay una gran diferencia, hermano, porque cuando el hombre hace cosas, el hombre tiene méritos por lo que hace. Como decimos, el hombre mete su cuchara en esa obra, en la obra de Dios.
Y el hombre en su fuero interior tiene de qué gloriarse, porque dice, bueno, yo hice esto, yo cumplí lo otro. Y por yo haber cumplido esto, yo merezco tal cosa. Entonces, los judíos vieron la ley como una forma o el mecanismo de poder acercarse a Dios y lograr cosas de Dios a través de lo que ellos hacían. Entonces, ellos no ponían tanto su fe en lo que Dios decía, sino en lo que ellos hacían. Y eso es lo que Pablo señala aquí en este pasaje. Porque dice, y es bueno que leamos el versículo, dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ellas no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. O sea, ellos, la parte espiritual, divina, de dependencia del hombre para con Dios, que hay en la ley, prácticamente fue echada a un lado y los hombres le dieron más preponderancia al sacrificio, a las ofrendas, que claro, Dios las establecía, pero el hombre se podía portar mal todo el año y al final una ofrenda, que era el cordero pascual que el sumo sacerdote sacrificaba cada año, borraba o cubría los pecados de ellos. Así que ellos decían, el cordero se va a encargar de eso, que el sumo sacerdote sacrifique el cordero y nosotros hemos arreglado nuestro problema. Y ellos seguían su vida. Entonces eso se volvió un mecanismo religioso, pero que no había en el corazón de ellos prácticamente una devoción, porque ellos veían era un mecanismo para ellos cubrir sus pecados a través de todo ese rito mosaico, porque dice Pablo que no lo hacían por fe, no, sino por obras. Y eso es lo que hace la diferencia entre la gracia, que es por fe, y la ley de Moisés, que es lo que el hombre hace para acercarse a Dios. O sea, son dos caminos distintos. Dios dejó la ley porque era la forma de darle una norma a un pueblo que iba a ser diferente a todas las demás naciones. Entonces la ley era necesaria en esa época, porque ese pueblo iba a tener sus propias leyes, sus propios estatutos, sus propias normas. Y todo judío que nacía tenía que cumplir esas normas. Y una de esas normas que hasta el día de hoy se cumplen es la circuncisión. Y aquí vamos a entrar en materia, hermano, porque es importante esto. Cuando Dios llama a Abraham, él es un gentil, él es un incircunciso, él camina por fe y Dios empieza a darle las primeras promesas a Abraham. Y es importante señalar lo que Pablo dice, que Dios cuando le dio todas esas promesas a Abraham, se las dio a él siendo un hombre incircunciso, porque la ley de Moisés vino después. Cuando Moisés nacería, mucho tiempo después, pero Abraham, el padre de la fe, recibe esas promesas de parte de Dios siendo un hombre incircunciso y no habiendo ley en la tierra todavía. No había una ley divina establecida en la tierra. Entonces, hermano, Pablo aquí dice, y esto es importante, en Romanos 4, dice, como también David habla, dice en el versículo 6 del capítulo 4, como también David habla de las bienaventuranzas del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los incircuncisos? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia.
¿Cómo pues le fue contada? Es una pregunta que Pablo hace. ¿Estando en circuncisión o en incircuncisión? Dice Pablo, no, en la incircuncisión él recibe la promesa. Dice el verso 11, y recibió la circuncisión como una señal, como un sello de la justicia de la fe que tuvo siendo incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, los no circuncidados, a fin de que también ellos por la fe les sea contada por justicia. Y dice el verso 12, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también sigan las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, ¿por qué Pablo habla de esto, hermano? Quizás para que usted comprenda, porque en la época del Señor Jesús y en la época de los apóstoles, los judíos obligaban a los cristianos, o sea, a los que se convertían al cristianismo, a circuncidarse. Porque ellos decían que ese pacto, esa señal, no se podía obviar. Había que circuncidarse de toda forma. Y era una manera de introducir un rito de la ley a los gentiles. Y Pablo, ahí es donde Pablo hace la diferencia. Y Pablo dice que eso no es correcto. Porque Abraham, el padre de la ley, el padre, perdón, de la fe, recibe las promesas siendo un hombre incircunciso. ¿Y por qué entonces ahora los que vivimos en la gracia debemos circuncidarnos? Es lo que Pablo pregunta. Y se los pregunta a ellos, a los judíos. Recuerde que Pablo era judío, hermano, y que Pablo también se había circuncidado porque Pablo nació en un hogar judío, bajo la ley. Él no conocía al Señor. Hasta que él se convierte y Dios le muestra y le revela esta gracia, este plan de la gracia de Dios sobre el hombre. Entonces Pablo entiende que los que están bajo la ley deben circuncidarse, pero los que estamos bajo la gracia no estamos obligados a circuncidarnos porque el padre de la fe, Abraham, recibe las promesas siendo un hombre incircunciso. Pero después que recibe las promesas, esto es importante, Dios le pide a Abraham que se circuncide como una señal del pacto que Dios había hecho con él. O sea, ¿cuál era la señal? Que de la descendencia de Abraham, todos los nacidos de su casa serían circuncidados. Esto simplemente para que ellos se diferenciaran de los demás pueblos paganos que habían alrededor de ellos. Entonces, si usted ve, hermano, cuando Dios llama a Abraham, ¿Dios qué le pide a Abraham? Dios no le pide nada a Abraham, hermano. Dios solamente le pide que crea. Pero cuando Dios le da las promesas a Abraham, es después que Dios le pide a él que se circuncide. Pero ya Abraham tenía las promesas en sus manos, ya Dios se las había dado. Esto es importante, hermano. Entonces, la ley que dice, para tú tener algo de parte de Dios, tú tienes que hacer esto y lo otro. Y entonces recibes de Dios. Pero ¿qué dice la gracia? Tú solamente tienes que creer. Claro, obedecer y creer, y tú recibes. Porque la diferencia entre la ley y la gracia consiste en que en la gracia el hombre no tiene méritos. El hombre todo lo recibe por gracia y no tiene de qué gloriarse delante de Dios. Pero la ley sí le da al hombre la capacidad o le da la facultad de que él tenga que hacer cosas para agradar a Dios. Entonces, es allí donde está la gran diferencia. Que unos para tener algo de Dios tienen que hacer y otros para tener algo de Dios solo tienen que creer. Pero en la otra semana vamos a ver que el hecho de que el hombre reciba todo por gracia no significa que él no tenga cosas que hacer. Pero eso lo vamos a ver la otra semana, si Dios quiere.
Entonces, ellos recibieron, los judíos, la ley de Moisés y el testimonio de los profetas, y prácticamente ellos se creyeron los dueños de todas las promesas que Dios le había dado a Abraham, porque como era el único pueblo que se circuncidaba y era distinto a los demás pueblos, entonces ellos pensaron que todo ese paquete de promesas y de bendiciones eran para ellos solamente. Y esto es un error, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios levantó a Abraham y le dio promesas de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y eso es así. Y un hecho fehaciente hoy día, hermano, es el siguiente. Si hay un personaje en la historia de la humanidad, porque ningún personaje en la historia de la humanidad se parece a Abraham, ni tiene la herencia que dejó Abraham. ¿Cómo así? Bueno, Abraham es el padre de los judíos. Abraham es el padre de los cristianos. Y Abraham es el padre de los musulmanes. Estas tres grandes religiones, que son de las más grandes del mundo, son descendientes de Abraham en cuanto a la fe y en cuanto a la genética biológica, que es el caso del pueblo judío. O sea que no hay un personaje en esta tierra que sea tan reclamada su paternidad como la de Abraham. Todo mundo dice, todos los creyentes dicen ser hijos de Abraham. Todos dicen decir Abraham es mi padre. Entonces, allí se cumple literalmente lo que Dios le había prometido a este hombre hace miles de años, de que de él saldrían naciones y pueblos, y que de él o en él serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces la visión del pueblo de Israel se queda corta, muy pequeña, para la cosmovisión que tenía Dios para con la humanidad. O sea, ellos se quedaron como los depositarios de esas promesas y creyeron que solamente eso era para ellos. Por eso Pablo dice que pues que los gentiles que no iban tras la justicia y el pueblo de Israel que iba tras la ley no la alcanzó. Entonces ahí es donde está la diferencia. Por eso Pablo dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios tuvo una gran misericordia para el mundo gentil, porque nosotros los gentiles vivíamos en oscuridad, vivíamos en ignorancia, alejados de los pactos y las promesas. Pero a través del Señor Jesucristo, hoy día nosotros nos podemos acercar a Dios y aún nuestros pecados ser totalmente perdonados. Ya no a través de los ritos de la ley, de los sacrificios de cordero, de derramamiento de sangre, no. ¿Por qué ya no? Porque hubo un cordero que se sacrificó una vez y para siempre, que fue el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que derramó su sangre una sola vez y para siempre, para limpiar los pecados de la humanidad. Ese fue el gran regalo que Dios le dio a la humanidad. Y ojalá, hermano, usted, mi querido hermano y amigo, pueda comprender esto. Que ya no es que yo tengo que pagar una manda, cargar un ídolo, ir de rodillas, hacer esto o lo otro para alcanzar la gracia de Dios. No, hermano, ya nadie tiene que hacer eso. Y usted me dirá, pero hermano, ¿por qué hay gente que todavía hace eso? Bueno, por eso mismo, por la ignorancia que hay en ellos, por la irresponsabilidad de algunos líderes espirituales, de esas personas que saben la verdad pero no se la enseñan al pueblo, porque quieren tenerlos atados a ese paganismo. Es como un clientelismo religioso. Eso se llama clientelismo religioso, para tenerlos a ellos allí.
en sus iglesias, adorando ídolos. Y todas estas prácticas Dios las aborrece, porque la Biblia en el Salmo 115 y en el Salmo 135 Dios condena eso. Usted puede leer esos dos salmos, 115 y 135, y usted verá cómo Dios aborrece la idolatría y todas estas cosas que hacen los pueblos gentiles por causa de la ignorancia que hay en ellos. Así que yo pregunto, ¿qué puede hacer el hombre para pagar por sus pecados? ¿Cómo puede el hombre saldar esa deuda con Dios? ¿Qué puede hacer él para que Dios esté feliz con algo que el hombre pueda darle a cambio de sus pecados? ¿Tiene usted idea de algo que el hombre puede hacer? Absolutamente. El hombre no puede hacer nada, absolutamente nada, para borrar sus pecados o agradecerle a Dios o tratar de contentar a Dios por algo que él pueda hacer. No, hermano, el hombre no puede hacer nada. Y como el hombre no puede hacer nada por sus pecados, y Dios entiende eso, entonces Dios da una ofrenda. Porque acuérdese, hermano, que el pecado del hombre, hermano, merecía ser juzgado y merecía ser castigado, porque el hombre ofende a Dios cada día que peca. Entonces, como el hombre no podía pagar esa deuda, Dios entonces envía a su Hijo como una ofrenda que lo iba a satisfacer a él. Entonces Dios mismo paga la deuda sacrificando a su Hijo Jesucristo. Porque el hombre en sí no podía ni puede pagar por sus pecados. Eso es algo que usted debe tener bien claro, hermano. Y si usted es de los que carga ídolos o creen imágenes, deje de hacer eso, hermano o amigo, porque eso no le agrada a Dios, porque usted ni yo podemos hacer algo para pagar por nuestros pecados. No podemos, no se puede. Solamente a través del sacrificio expiatorio de Jesucristo se logró eso. Entonces, ¿cómo el hombre se puede acercar a Dios? Tiene que aceptar lo que ya Dios hizo. Tiene que aceptar ese sacrificio y permitir que esa sangre lo limpie de sus pecados. Como en efecto esa sangre limpió mis pecados y los de millones de personas que hemos conocido al Señor. Así que usted me dirá, bueno, hermano, es que a mí mis padres me enseñaron, mi abuelito. Sí, te enseñaron mal, porque eso no lo enseña la Biblia. Y para eso fue que apareció el Señor Jesucristo. Para que el hombre pudiera tener una luz, una claridad, una revelación, porque Él fue el que abrió ese camino. Ese camino lo abrió el Señor. Los que practican ocultismo, los santeros, estas personas, ellos también adoran lo que no saben. Adoran entidades espirituales que ellos no saben a qué adoran. Pero quiero decirte, tú que practicas esto, que Jesucristo abrió el camino en el mundo espiritual para que nosotros nos acercamos a Dios, nos acerquemos al Señor. Y hay un solo Dios. Hay un solo Dios. No es que hay un Dios de la muerte, el otro de la vida, que tengo que dar ofrenda a este por la fertilidad o para que tenga prosperidad, como hacen algunos cultos paganos. No. Un solo Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que ante Jesucristo toda rodilla y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. O sea, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y quiero decirte, hermano, porque esta palabra está en futuro, toda lengua confesará. Y créeme que un día tú lo vas a tener que hacer aunque no creas en Jesucristo. Cuando tú mueras en el más allá, vas a tener que hacerlo, porque eso está escrito. Muchos lo van a confesar porque lo aman y otros lo tendrán que confesar porque Él está sentado en un trono y como Rey absoluto, toda rodilla tendrá que confesarlo. Pero no quiere decir que en el más allá los que mueren sin Dios
al confesarlo van a ser salvos. No, al confesarlo es porque van a reconocer su señorío, pero ellos serán condenados porque no creyeron estando en vida en el Hijo de Dios. Y quiero decirte algo para que tengas tranquilidad, porque algunos que están en estos ritos y en estas prácticas paganas tendrán temor de convertirse al cristianismo porque esas entidades los amenazan que los van a castigar, que los van a arruinar, que van a traer maldiciones sobre ellos. Quiero decirte que ellos pueden decir todo eso, pero si tú te entregas a Jesucristo y la sangre de Cristo te cubre, nada ni nadie te puede tocar. Porque ninguna de esas entidades tienen más poder que Jesucristo. Es más, ellos mismos un día tendrán que arrodillarse y reconocer que Jesucristo es el Señor de señores. Por eso cuando Satanás tentó a Jesús en el capítulo 4 de Mateo, usted puede ver que al final de esa tentación, ¿qué le dijo Jesús al diablo? Vete, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, el mismo Satanás tiene que doblegarse ante la majestad del Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama Jesucristo de Nazaret. Así que, mi amado hermano y amigo, el hecho de que tú hayas heredado una religión pagana, donde es muy probable que se manifiesten cosas, porque son entidades espirituales que existen, y se manifiestan y se revelan cosas, pero todo eso es un engaño de Satanás. Y tengo que decírtelo. Yo conozco personas que han salido de todos esos ritos. Hay libros escritos por personas que estuvieron profundamente involucradas y con mucha autoridad espiritual en esos cultos, pero que un día conocieron a Jesucristo. Y hoy día ellos han escrito libros donde ellos hablan pues de su conversión y cómo Dios los libró de las garras de las tinieblas donde ellos estaban atrapados por la ignorancia que habían en ellos y por la mentira de Satanás, porque dice la Biblia que Satanás es el padre de la mentira y del engaño. Y millones de personas que adoran estos cultos no saben lo que adoran y están engañados por el enemigo. Triste y lamentablemente. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, para deshacer las obras de las tinieblas. Así que, mi hermano, la gran promesa de Dios para Abraham fue para toda la humanidad. Y hoy día, nosotros que somos hijos de Abraham, podemos disfrutar de ese cumplimiento que Dios le dio a este hombre, de que hoy somos benditos por todas esas promesas a través de la fe en el Hijo de Dios. Sabe, mi querido amigo y hermano, que la ley de Moisés tiene 613 disposiciones entre estatutos, decretos, mandamientos, ordenanzas. Hermano, hay 613 ordenanzas que usted tendría que cumplir para decir que usted realmente llena todos los requisitos de la ley de Moisés. Y eso es imposible, que un ser humano pueda cumplir con 613 ordenanzas. Por eso es que Pablo dice que por las obras de la ley ningún hombre será justificado. No porque la ley sea mala, sino porque la ley rebasa la capacidad del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre en sí es pecador. Porque el hombre en sí tiende a hacer lo malo. Piensa mal, actúa mal, guarda en su corazón malas cosas. ¿Cuántas veces usted y yo hemos pensado mal de alguien sin que la persona lo sepa? Y quizás estamos hablando con esa persona y riéndonos con ella y todo, pero esa persona no sabe lo que hay en nuestros corazones o en nuestra mente. Y ya ahí hemos pecado, sin decir nada, sin hacer nada. Solamente con pensar y abrigar malas cosas en nuestro corazón, ya nosotros estamos pecando. Por eso, hermano, es muy difícil que a través de ritos y cosas el hombre pueda agradar a Dios. Entonces, por eso fue que Dios trajo su gracia, la manifestó a la humanidad a través del sacrificio expiatorio
de nuestro Señor Jesucristo. El hombre, hermano, para ser justificado, tiene que creer. Gálatas 3, 10 y 11. Ese pasaje es importante, hermano, que lo leamos porque ahí el apóstol Pablo enmarca, pues, lo que yo les estoy diciendo acerca de la ley y la gracia. Gálatas 3, 10 y 11 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Aquí Pablo pues nos está hablando claramente que por las obras de la ley, el que no cumple las 613 ordenanzas que compenden toda la ley, hermano, está bajo maldición. Esto es importante pues que nosotros lo tengamos presente, mis amados. La ley de Dios es perfecta. La ley de Dios es santa. Pero la ley de Dios rebasó la capacidad humana. Por eso existe la gracia de Dios y por eso Dios abrió un nuevo camino para que cada hombre y cada mujer que viene a esta tierra tenga la oportunidad de acercarse a Él, de que sus pecados sean perdonados y escapar de la ira venidera. Qué tremendo este tema, mis queridos hermanos y amigos. Es un tema bien tremendo porque compete a la salvación del hombre. Yo quisiera pues orar al Señor en este día y pedirle a Dios por tu vida, pedirle a Dios que te dé el valor de que tomes una decisión de conocer al Señor, de dejar de practicar aquellos ritos paganos que quizás por ignorancia tus padres, tus abuelos hicieron, porque los míos también practicaron eso. Pero qué bueno que, como dijo el Señor, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y yo creo pues que para eso apareció el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, para traer luz a esta humanidad. Y qué bueno que a través de la palabra de Dios tenemos luz. Quiero orar en esta hora pues y pedirle al Señor que te bendiga, que te guarde y que medites en esta palabra que hemos compartido en este día. El hombre justificado por la fe en Jesucristo. Padre Santo, Padre bueno, te doy gracias por la vida de mis hermanos y amigos que nos han estado escuchando todo este tiempo. Y te doy gracias, Dios, porque ellos han dispuesto en su corazón oír tu palabra. Y ojalá no sea solamente escucharla, sino que la puedan atesorar en sus corazones. Dios trae luz, trae revelación a sus vidas, para que ellos puedan amarte con libertad, sin temores, sin prejuicios. Abrir el corazón y que tú seas propicio a la oración de cada uno de ellos, que tú traigas respuesta a sus vidas y que ellos puedan ver que tú eres un Dios vivo, un Dios real, que trae respuesta, que sana al enfermo, que levanta al caído, que suple la necesidad. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Te damos gracias, Padre, en este día y bendigo pues a cada hermano y hermana, amigo que nos escucha, en el nombre poderoso de Jesús. Soy el pastor Gabriel Rodríguez, pastor del Templo El Porvenir de las Asambleas de Dios en la República de Panamá. Que Dios te bendiga, mi querido hermano y amigo, y nos vemos pues la otra semana, si Dios quiere, para terminar pues este ciclo de enseñanzas que tienen que ver con la justificación del hombre por la fe en Jesucristo. Que Dios te guarde y te bendiga. Amén.